Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo el vídeo de análisis de la segunda semifinal de la Supercopa de España con la eliminación del Atlético de Madrid a manos del Real Madrid. Pero antes de todo, como siempre os digo, si os gusta el contenido que os subo por aquí por el canal, no os olvidéis de activar la campanita y de suscribiros porque venimos con muchísimo fútbol en este 2026, como no, aquí en Fútbol Fan 2. Pues vamos allá con... Pues vamos allá con nuestro vídeo de análisis de este Real Madrid 2 a Atlético de Madrid 1. Como ya veréis, estamos en nuestro setup habitual. Me veréis con más merchandising oficial de Fútbol Fan 2. Los Reyes Magos se han portado muy bien por aquí, por el canal. Y vamos a empezar sin más dilación con el análisis, como os decía, de este Real Madrid 2 a Atlético de Madrid 1. Lo vamos a ir desgranando en diversas claves. Vamos a empezar, como siempre, con los sistemas tácticos de los dos equipos que formaron en un 4-4-2, sobre todo en fase defensiva, aunque el Atlético de Madrid le dio algún ajuste más. El Real Madrid era siempre 4-4-2. En fase ofensiva había cambios por parte de los dos equipos. Repasamos las alineaciones con Oblak en portería, Marcos Llorente, Pubil como central, Janko como central zurdo y Ruggeri de lateral izquierdo, un doble pivote para Koke y para Gallagher, banda derecha para Giuliano Simeone, banda izquierda para Baena y doble punta en ataque con Julián, que era el hombre más libre, con Sorloz, que fijaba más a los centrales. Esta sería sobre todo la disposición táctica de inicio. Después iremos perfilando algunos aspectos. Por parte del Real Madrid, con Courtois en portería, Valverde como lateral derecho, Asensio y Rüdiger de pareja de centrales, que ninguno de los dos pudo acabar el partido por problemas físicos. Parece que Rüdiger se perderá a la final ante el FC Barcelona. Carreras como lateral zurdo, Tchouaméni y Camavinga de pareja de mediocentros, Rodrigo banda derecha, Vinicius banda izquierda, Bellingham como segundo punta acompañando a Gonzalo, sobre todo sin balón, para presionar la primera línea del Atlético de Madrid. Estas son las disposiciones tácticas iniciales. Como veis, dos equipos en 4-4-2. Todo sería muy sencillo si mantuvieran estas estructuras, porque sería un partido que iría a pares, es decir, cada jugador con su marca, pero veremos que luego fueron cambiando algunas posiciones para tratar de dificultar este sistema de pares que os estoy comentando. Vamos a empezar con el Atlético de Madrid. ¿Cómo se ordenaba el Atlético de Madrid en el sistema defensivo? Solo os quiero apuntar un cambio que no he visto en muchos sitios, pero que sí que lo noté bastante. Después os lo puedo enseñar, creo que también tengo una imagen cortada para que lo veáis, y es que simplemente cuando el Real Madrid tenía posesión de balón en esta zona más o menos, cuando Vinicius ganaba ya mucha altura, Llorente era el que se venía adentro, Simeone era el que venía, y aunque Carreras se proyectara por la banda, dejaba siempre una línea de 5 en el que Pubil se colocaba más centrado y acababan formando con 3 centrales prácticamente. Este sistema se compensaba de forma muy fácil con Gallagher cayendo sobre la derecha, con Koke viniendo más al centro y con Baena haciendo la ayuda para cerrar en un 5-3-2. Es un sistema que el Atlético de Madrid creo que tenía muy trabajado para el bloque bajo, sobre todo para si se ponía por delante en el marcador, pero como en el minuto 1 llegó el gol de Federico Valverde, prácticamente no lo vimos. Vamos a reordenar otra vez todo el sistema, y es que creo que en el apartado ofensivo estuvo algo más lúcido el sistema de Simeone. Vemos otra vez el 4-4-2, colocamos a Carreras en su sitio, colocamos también a Vinicius. ¿Y cuáles eran los aspectos que hacían mover un poquito el avispero en el Atlético de Madrid? Muy sencillo, más allá de que Llorente siempre tenía más proyección por la derecha, después lo vamos a ver, creo que fue la clave del partido, dos jugadores que tenían libertad absoluta para moverse en zonas interiores. Especialmente Baena, que caía en muchas situaciones a zonas interiores, especialmente en tercio rival, se venía ya al cuadrado formado entre Rodrigo, Valverde, Tchouaméni y Asensio. Os lo voy a remarcar, en los 4-4-2, veremos ahora si quiere el ordenador, siempre se generan situaciones de cuadrado, es decir, dos centrales, dos mediocentros, tenemos un cuadrado. Central, lateral, interior, pivote, cuadrado también. Pivote, pivote, delantero, delantero, cuadrado. Siempre situar jugadores en estas situaciones posicionales dificulta muchísimo defender en un 4-4-2, especialmente cuando quieres ir a presionar. No fue el caso del Real Madrid, pero después en bloque bajo también te pueden generar situaciones de encontrarte entre líneas. Baena en esta situación siempre estaba en el cuadrado para poder recibir. Diferente era el caso de Julián Álvarez, que se movía muchísimo más con libertad, mientras Sorloz, lo vamos a ver aquí, fijaba a los dos centrales. Julián era el jugador que tenía libertad incluso para recibir por delante de pivotes, y especialmente, que fue lo más reseñable y que creo que fue donde creó más problemas, saliendo en izquierda por delante de Rüdiger para fijar
para que Simeone ganara altura, para que Llorente después se proyectara por fuera. Lo acabaremos de hablar en una de las claves, ahora solo lo apunto, pero esto fue, creo, lo más decisivo en el partido, aunque el Atlético de Madrid no consiguió hacerlo suficientemente ventajoso en el marcador. Vamos con el Real Madrid, reordenamos al Atlético de Madrid y en el caso del conjunto blanco muchísima menos movilidad que lo que hablábamos en el Atlético de Madrid. Quitamos este cuadrado también, vamos con Baena aquí en parte izquierda y nos quedamos que el Real Madrid en la salida de balón, que para mí fue un auténtico desastre, de hecho hay bastantes situaciones en las que el Atlético de Madrid presionaba alto, creo que hay un vídeo en Twitter que os recomiendo que busquéis en el que se ve que es una disaster class del Real Madrid en la salida de balón, muy pocas situaciones de intercambio posicional o de buscar esas posiciones intermedias que el Atlético de Madrid sí buscó mejor con Julián y con Baena. Simplemente la única solución que tenía el Real Madrid era colocar a Gonzalo como punta de lanza, balones directos en los que Gonzalo estuvo muy bien tanto en la cabeza para dar prolongaciones como en el pecho para bajar y descargar de cara, y un Bellingham que tenía libertad absoluta para venir a recibir incluso entre pivotes o caer especialmente sobre parte izquierda para tejer algunas superioridades. Si en el Atlético de Madrid hablábamos que eran dos los jugadores que daban estas superioridades, tanto Baena como Julián se salían de sus zonas de inicio para moverse en otros lugares de influencia, en el Real Madrid era únicamente Bellingham el jugador que daba esta superioridad, ya sea bajando a pivotes o moviéndose sobre el sector izquierdo. Estas fueron las disposiciones tácticas de los dos equipos y vamos con las claves del partido. Algunas os las he apuntado ya en estas disposiciones. Vamos con la primera, el Atlético de Madrid lo veréis ahora ya formado en campo rival y lo que os venía comentando. ¿Qué situaciones generaba el Atlético de Madrid que le creaban muchos problemas al conjunto blanco? Pues muy sencillo. Primero de todo, esta situación posicional, como os decía, en la que Baena podía recibir en este cuadrado. Lo he hecho un poquito rectangular, pero creo que se entiende perfectamente. Es lo mismo que comentábamos antes. Y creo que la más importante fue el poco trabajo defensivo que mostró Vinicius Junior. ¿Qué hacía muy bien el Atlético de Madrid? Sorloth fijaba a los dos centrales, se colocaba en medio, con lo cual suponía un problema y obligaba a Asensio a bascular, a Valverde a estar también cerrado para un posible centro al área. Después hablaremos de los problemas del Real Madrid en la defensa de los centros al área. Creo que tiene un problema absolutamente clave el Real Madrid en este tipo de situaciones, pero sobre todo, como os digo, se generaban muchas situaciones por fuera de progresión, tanto en 2 contra 1 como en 3 contra 2. Julián venía a descolgarse en esta posición para obligar a Rüdiger a estar pendiente tanto de salir como de decirle a Camavinga que viniera a bascularse. Si Bellingham venía y llegaba rápido a hacer la ayuda sobre Gallagher, aquí se generaban problemas. Gonzalo no tenía la capacidad de seguir a Pubil, con lo cual el central diestro ya tenía la posibilidad de filtrar balones hacia adelante. Y aquí la situación más importante era que Vinicius o bien se iba a balón, equivocándose en alguna situación sobre central, no lo hizo demasiado en el partido, pero sí que en muchas ocasiones los repliegues de Vinicius eran muy lentos, el balón llegaba a Llorente y como Llorente tenía ya la ventaja porque Vinicius iba por detrás, lo vamos a ver en una imagen después, al final era jugar con Simeone para doblar y jugarse los 2 contra 1 por fuera. Cuando Julián se separaba y se venía dentro con Sorloth, también se generaba el mismo problema. Bellingham iba más dentro, Gallagher dejaba esta situación para que el 2 contra 1 por fuera fuera más claro y al final entre Llorente y Simeone siempre tenían la opción de fijar a Carreras y jugar por fuera. A partir de aquí, el Atlético de Madrid fue tejiendo superioridades. Lo mismo pasaba en el sector izquierdo, pero de una situación un poquito diferente. Cuando Janko tenía balón, si Koke venía atrayendo a Tchouaméni, este balón dentro con Baena era todo el rato para encontrar al jugador que se girara y pudiera progresar. Creo que a partir de los dos sectores, tanto del izquierdo como del derecho, el Atlético de Madrid le generó muchísimos problemas al bloque bajo del Real Madrid. Y vamos ahora con alguna imagen, los dos goles que condenan al Atlético de Madrid, que para mí son dos errores infantiles de los que hay que hablar. El primer tanto, un golazo de Federico Valverde, pero que si lo analizas bien no es tan gran gol. Al final vemos esta situación, es un error infantil de Jan Oblak, no tiene ningún sentido cómo coloca su barrera. Vamos a ver aquí la situación de la barrera, como veis está situada en el centro de la portería, si vemos la portería más o menos, aquí se puede ver esta referencia, está situada en el centro de la portería y Jan Oblak no está colocado en medio, como lo podéis ver, si estuviera en medio seguramente él habría estado aquí, el balón acaba más o menos en esta posición, hubiera llegado porque toca la pelota estando algo más lejos, se le dobla la mano y no acaba marcando, con lo cual ya es bastante discutible el tema de colocar la barrera en el centro para tú colocarte en el centro también, creo que no tiene ningún sentido, pero es que obviamente esta barrera tendría que haber estado colocada aquí para que Jan Oblak sí que tuviera sentido que estuviera protegiendo su palo.
Como no lo está, el disparo de Federico Valverde obviamente se cuela por fuera y acaba entrando en la portería. Pero no entra superando la barrera, sino que entra directamente con un balón plano, muy fuerte, sabemos que Fede Valverde tiene esa virtud, y creo que es un regalo de Jan Oblak para que el Real Madrid se adelantara en el marcador. Y exactamente igual de regalo es el segundo tanto, una acción que no tiene ningún sentido por parte de Robin Lenormand. Lo he visto en Twitter también analizárselo a alguien, pero es que en directo ya se vio de forma muy clara y evidente. Espero que en la imagen lo veáis bien, fijaros en el perfil defensivo de Lenormand, que está colocado de frente hacia el balón. Es decir, está colocado como si la portería estuviera aquí. Ahora no recuerdo, me sabe mal porque lo he leído en Twitter exactamente el mismo análisis, me ha gustado muchísimo, en el que decía exactamente lo mismo que os estoy comentando. El perfil defensivo de Lenormand obviamente tendría que ser diferente y tendría que estar de forma más lateralizada intentando tapar el avance de Rodrigo. Rodrigo aquí se va a ir en línea recta porque Robin Lenormand lo que está protegiendo es esta situación posicional, pero no está protegiendo la portería, que al final es lo más importante. Así que creo que los dos tantos del Real Madrid, dentro de que el primero tenía una buena conducción de Bellingham, un gran disparo de Fede Valverde, el segundo es una buena jugada por dentro que rompe Rodrigo, pero son dos errores infantiles por parte de Jan Oblak y de Robin Lenormand. Y en esta imagen vemos lo que os decía de la libertad de Julián Álvarez. Venía incluso a recibir a zonas por detrás de la línea de centrocampistas del Real Madrid, aquí la vemos formada en 4. Vemos aquí, Bellingham se quedaba por delante, como os decía, era un 4-2-3-1, pero no llegaba a estas basculaciones por fuera. Aunque no aparezca en imagen Llorente, que estaba justo detrás de esta redonda que os acabo de marcar, aquí Koke estaba en amplitud máxima, Giuliano venía adentro y si Carreras se quería cerrar con él, pues por ejemplo en esta acción ya iba a haber un pase directo con Koke y se iban a generar problemas si Giuliano atacaba la profundidad. ¿Por qué? Porque Sorloz fijaba tanto a Asensio como a Rüdiger, con lo cual el sistema defensivo del Real Madrid, que siempre tenía grietas, al final el Atlético de Madrid, ya sea desde la situación posicional que os he ido explicando al principio, con Baena viniendo dentro a participar, o con Julián descolgándose, que la verdad no tuvo su mejor partido, pero que sí que generaba estas superioridades posicionales a partir de la táctica, siempre le generaba ventajas al Real Madrid, donde le encontraban al final situaciones y puertas abiertas para poder rematar a portería. Y aquí podemos ver lo que os decía de la línea de 5 del Atlético de Madrid, donde Ruggeri se quedaba como carrilero zurdo, donde Simeone venía a hacer las ayudas siempre sobre Vinicius, que aquí lo podéis observar, y donde Llorente se metía como central diestro en una línea de 3, donde Pubil era el central de en medio, Janko era el central zurdo y Llorente, como os decía, hacía de tercer central. En el centro del campo era muy sencillo, venía Baena a hacer la ayuda por dentro, Koke se quedaba en medio y Gallagher era el interior diestro. Creo que era un plan que tenía algo trabajado Simeone para si se ponía por delante en el marcador, pero que no lo acabamos viendo porque fue el Real Madrid el que se adelantó muy pronto en el electrónico. Y aquí veis seguramente el gran problema del Real Madrid y que me quiero detener un poquito más en esta imagen porque veis que el equipo al final está algo desnaturalizado. A principio de temporada un equipo con Xabi Alonso que presionaba muy arriba y que creo que ha perdido toda esa identidad que le quiere dar el técnico donostiarra. Es un equipo que se siente mucho más cómodo defendiendo en bloque bajo y vamos a ver esta situación posicional donde, como podéis observar, ni siquiera veis el balón, con lo cual el balón está más retrasado del círculo central y un Real Madrid en el que obligaba, en el mejor de los casos, si es que hacía caso, a Vinicius a perseguir a su marca del lateral, donde Rodrigo también tenía que aparecer para perseguir su otra marca del lateral, Tchouaméni y Camavinga venían por dentro, aquí vemos que era Gonzalo el que estaba haciendo la presión, era una situación en la que Bellingham seguramente había quedado limpiado, y la línea de 4 estaba formada por Valverde, Asensio, Rüdiger y Carreras. Pero igualmente, fijaros la cantidad de espacio que se generaba en toda esta zona para que jugadores como Julián pudieran venir a intervenir. Aquí veis también lo que os comentaba, vemos dentro de esta situación posicional, vemos a Baena, vamos a dibujarla bien, dentro del cuadrado que os decía, por delante de Valverde, por detrás de Tchouaméni, por detrás de Rodrigo, y si lo encontraban iban a tener siempre situación posicional para atacar ya la última línea. Incluso jugadores de última línea como Giuliano que se podían descolgar para venir aquí a participar. Con lo cual, aunque estuviera en un bloque bajo el Real Madrid para intentar sentirse más cómodo, creo que en ningún momento en la situación posicional en fase defensiva estuvo bien el equipo de Xabi Alonso y creo que esto en la final le puede penalizar muchísimo ante el FC Barcelona. Y aquí está la clave del partido, como os decía, en estas situaciones posicionales en las que Marcos Llorente ganaba altura y en las que Vinicius siempre llegaba tarde. Vemos al brasileño corriendo hacia detrás, Llorente ya superándole en la posición,
con Simeone abierto por fuera y con Carreras teniendo que defender el 2 contra 1. Aquí simplemente Llorente tenía que acabar de fijarlo, Vinicius no le iba a llegar y en el momento que Carreras tuviera que plantarse para no acabar de retroceder del todo, el balón iba a ir por fuera y Simeone iba a tener la posibilidad de atacar el área. Evidentemente, tanto Rüdiger como Asensio estaban fijados por la marca de Sorloth, que después en el tanto les acabó marcando. Quiero también hablar de esto. Sorloth tiene tanto la ocasión del gol, en la que Asensio para mí está algo blandito, aunque se podría haber pitado falta. Tiene un saque de esquina en el que Courtois hace una gran parada y tiene la jugada de la primera mitad, no sé si la recordáis, en la que Asensio peina un poquito el balón y él falla en boca de gol. Creo que las referencias en área del Real Madrid son muy flojitas y que siempre tiene problemas en estas situaciones de centros hacia el área. En esta imagen acabamos de ver también los otros aspectos que os comentaba, creo que esta imagen resume perfecto lo que fue el partido a nivel posicional. Vemos a un Julián Álvarez que venía a recibir incluso por delante del doble pivote, teniendo estas superioridades para después progresar, por ejemplo por fuera como vemos ahora con Llorente y con Simeone, y vemos a un Baena de nuevo, como os he señalado en otras imágenes, dentro del cuadrado interior del Real Madrid para poder participar en zonas intermedias. Creo que a partir de esta imagen se puede explicar todo lo que fue el partido, las situaciones posicionales por fuera de Llorente y Simeone, la de Julián viniendo a recibir dentro, la de Baena en el cuadrado interior y la de Sorloth fijando a los dos centrales. Me quedo especialmente con esto para explicaros el partido porque creo que tuvo muchísimo más de ataque posicional del Atlético de Madrid y de defensa posicional del Real Madrid que de otros aspectos que no se vieron en este encuentro. Pues esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el análisis del Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2 con la clasificación de los blancos para la final de la Supercopa. Si os gusta este tipo de vídeos, hacérmelo saber, lo podéis hacer dejando un comentario, dándole like o suscribiros, que me ayudáis muchísimo, y si veo bastante apoyo haremos exactamente lo mismo con la final que enfrentará al FC Barcelona y al Real Madrid y que analizaremos seguro aquí en Fútbol Fandos.